Continuamos nuestra presentación sobre el lenguaje matemático introduciendo los cualificadores y los cuantificadores. Por ejemplo, en lenguaje natural, podemos decir los cuantificadores son todos, cada, un. Vamos a poner algunos ejemplos. Debe haber alguna persona que lea todos los periódicos cada día. Otra frase diferente. Cada día debe haber una persona que lea todos los periódicos. Son lo mismo. Cada uno lee un periódico cada día. Fijaos que utilizando las mismas palabras, pero poniendo los cualificadores en diferentes sitios, estamos diciendo algo completamente diferente a lo anterior. Otra cuestión diferente. Cada día debe haber un periódico que todo el mundo lea. Igual, utilizando los mismos elementos, periódico, persona, día, pero con diferentes cualificadores, podemos decir cosas completamente diferentes. Un ejemplo más matemático. La definición de de cuál es el límite de una función. Por ejemplo, podemos decir que el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es y, si y solo si, para cada número positivo, para cada es un cuantificador, existe otro número positivo delta, existe es otro cuantificador, tal que, esto es un cualificador, ¿no? Si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x e y es menor que epsilon. Esto que hemos dicho en lenguaje natural queda mucho más legible en lenguaje matemático. Vamos a verlo. Se dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 es f de x, de f de x es y, si y solo si, para todo epsilon mayor que 0, eso es lo que estamos diciendo aquí, para cada número positivo, existe otro número positivo, existe delta mayor que 0, tal que, eso se pone como en esta barra, cuando la distancia entre x y x0 es menor que delta, o sea, el valor absoluto entre x y x menos x0, el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces, este es el operador implicación que veíamos en la sesión pasada, la distancia entre f de x e y es menor que epsilon. El valor absoluto de f de x menos y es menor que epsilon. Esta es una línea mucho más legible y por eso se ha ido desarrollando el lenguaje matemático, porque define de forma unívoca algo que en el lenguaje natural quedaría un poco enrevesado. Sin embargo, en el lenguaje matemático esta es una sentencia muy natural, se lee bastante sencillo. ¿Cuáles son los cuantificadores? Pues para todo existe y existe solo uno, existe un único. Esto en lenguaje natural pues lo solemos decir de esta forma, por ejemplo, para todos los elementos x del conjunto P. Bueno, pues esto en lenguaje matemático se escribe así. La forma más natural es esta, para todo x perteneciente a P, aunque también se puede ver esta. Esto también se puede leer, la misma expresión en lenguaje matemático se puede leer en lenguaje natural así, para cada x en P. También podemos decir para cada x con la propiedad P, entonces eso se escribe de esta forma, para todo x con se cumple la propiedad P, o sea, es cierto P de x. Existe al menos un x en P, eso se escribe así. Existe, que es esta girada, existe x perteneciente al conjunto P. También se puede escribir de esta forma. Y esta misma expresión se puede leer en lenguaje natural de esta forma, para al menos un elemento x del conjunto P. También podemos decir existe al menos un x con la propiedad P. Eso se escribiría de esta forma. Igual, P de x es que la propiedad P aplicada al número x o al elemento x es cierta. Vamos a ver luego ejemplos, se verá de forma más clara.
existe exactamente un X que pertenece a P. Solamente existe un único X que pertenece a P. Eso se escribe de esta forma, con la admiración detrás de la existe, ¿no? Existe un único X perteneciente a P que cumpla tal condición. Por ejemplo, ¿cómo diríamos para todos los números reales? Pues lo diríamos para todos los números X pertenecientes al conjunto de números reales. Para todos los números reales menores que 4. Bueno, pues para todos los números reales, esto es lo que dice aquí, menores, se cumple la propiedad P. O sea, X es menor que 4. Este sería el equivalente a P de X. Existe al menos un número real. Eso se escribe como existe X perteneciente a los reales. Existe al menos un número real mayor que 2. Sería esta condición en la que existe un número X con una propiedad. Pues existe un elemento X perteneciente a R tal que se cumple esta propiedad. X es mayor que 2. Existe un único número real tal que se cumpla lo que sea. Existe un único, eso es lo que dice la admiración, número real tal que se cumpla la condición que sea. Por ejemplo, ahora vamos a revisar estas frases que poníamos en lenguaje natural sobre los periódicos y la gente que lee periódicos en cómo se escribiría en lenguaje matemático. Por ejemplo, vamos a escribir la frase: debe haber gente que lea todos los periódicos todos los días. Bueno, pues vamos a definir como P el conjunto de todas las personas, N el conjunto de todos los periódicos y D el conjunto de todos los días. Entonces la afirmación anterior significa debe haber gente, pues existe P perteneciente al conjunto de las personas, existe una persona perteneciente al conjunto de las personas, tal que lea todos los periódicos todos los días, o cada día. Para cada día, para todo elemento D perteneciente al conjunto de los días y para todos los elementos N pertenecientes al conjunto de los periódicos, P lee ese periódico el día D. Entonces la lectura literal de esta afirmación en lenguaje matemático sería: existe al menos una persona, esto es lo que estamos diciendo aquí, existe al menos una persona tal que, con esta barra, para todos los días y todos los periódicos se verifica, esta otra forma de leer la barra, se verifica que P lee N el día D. Vamos a escribir esta otra frase. Cada día debe haber alguien que lea todos los periódicos. Ese alguien no tiene por qué ser la misma persona todos los días, como era lo que teníamos aquí en el caso anterior. Bueno, pues cada día, para todo D perteneciente a D, debe existir una persona, existe una persona, tal que para todos los periódicos P lee ese periódico el día D. La parte de la derecha, o sea, cuál es la afirmación que se hace, la proposición que se hace, es la misma en los dos casos. Sin embargo, los cuantificadores son diferentes. Fijaos como el orden de cómo se escriben los cuantificadores. O sea, existe una persona tal que para todos los días y todos los periódicos. Aquí lo que decimos es para todos los días existe una persona tal que para todos los periódicos. Este orden en el que se escriben los cuantificadores es importante, puesto que no es lo mismo esta proposición con estos cuantificadores que con estos. La lectura literal de esta sentencia sería: para todos los días se verifica que existe al menos una persona que verifica que para todos los periódicos se verifica que P lee ese periódico el día D. Esta forma de cuantificar los elementos que participan en las proposiciones y participan en las propiedades es importante, porque si ahora recuperamos nuestra definición, por ejemplo, del límite de una función, pues podemos ver que
lo hemos utilizado por fusión, ¿no? Se dice que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es y, si solo si, para todo epsilon mayor que 0, fijaos como ahora lo entendemos mejor, este es un cuantificador, para todos los números reales que verifican esta propiedad, existe al menos un número real que verifica esta otra propiedad, tal que, y esta es la proposición. La proposición es que si esto se cumple, entonces esto también se cumple. Pero esta proposición está cualificada por estos cuantificadores. O sea, no es cierto para todo delta y epsilon, es cierto solamente para los epsilon mayores que 0 y para cada epsilon debe existir un delta que puede ser diferente para cada uno de los epsilon. La lectura literal de esta sentencia sería el límite de f de x cuando x tiende a 0 es si solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x0 en valor absoluto es menor que delta, entonces f de x menos y en valor absoluto también es menor que epsilon. Otro ejemplo, el teorema de Fermat-Wiles. El teorema de Fermat-Wiles lo que dice es que para todo n número entero que cumpla la propiedad n mayor que 2 y para todo x y z que sean números reales, o sea, x número real, y real, z real, entonces se cumple que x a la n más y a la n es igual. Si esto se cumple, es decir, si para todos los números x y z tales que cumplen esta propiedad, ahora vemos el uso de esa propiedad que utilizábamos antes, se verifica que o bien x o bien y o bien z es 0. Esa es la forma de escribir de forma compacta esa condición. Si el producto x y z es igual a 0 es porque alguno de los tres es 0. La forma literal de leer esto sería: para todos los enteros mayores que 2 se verifica que para cualquier número real x y z con la propiedad que x a la n más y a la n es igual a z a la n, se verifica que al menos uno de los tres números es 0. Eso es la forma literal de leer esto. También podemos negar los cualificadores, los cuantificadores. Por ejemplo, supongamos que yo digo que todos los elementos de un cierto conjunto tienen una cierta propiedad. Pues digo, para todo x perteneciente a S se cumple P de x. ¿Cómo niego esta afirmación? Pues lo que tengo que decir es que existe al menos un elemento en S que no cumple la propiedad P de x. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Existe un elemento en S que no cumple esa propiedad. Y esa es la negación de la afirmación anterior. Para que, supongamos que tenemos un conjunto S con 100 elementos. Basta que uno de ellos no cumpla la propiedad P de x para que la afirmación que para todo elemento de x, para todo elemento x de S se cumple esta propiedad, esa afirmación sea falsa. Si hay uno solo que no lo cumple, esa afirmación es falsa. Eso es lo que estamos diciendo aquí. De la misma forma, si yo digo que existe un elemento x del conjunto S que tiene una cierta propiedad, que existe al menos un elemento que lo cumple, la negación de esto sería decir que para todos los elementos de ese conjunto la propiedad no se cumple. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. La propiedad no se cumple, niego la propiedad. La propiedad es algo que toma un valor verdadero o falso, con lo cual puedo utilizar el operador negación. Bueno, pues esta propiedad no se cumple para ninguno de los elementos de S. O sea, para todos los elementos de S no se cumple esa propiedad. Y esa es la negación de que existe al menos un elemento en S que tiene esa propiedad. Vamos a ver cómo podemos negar una vez que tenemos formalizado matemáticamente una expresión. Por ejemplo, teníamos formalizada la frase: debe haber gente que lea todos los periódicos cada día.
que es lo que teníamos aquí. Si yo ahora quiero negarlo, lo que tengo que hacer es ir utilizando de forma recursiva la regla que hemos definido anteriormente. Esto es, existe P tal que cumple algo. Bueno, pues la negación de eso es que para todo P no se cumple ese algo. Entonces pongo aquí el algo, digo que no se cumple y cambio el existe P por para todo P. Igual, ahora tengo para todo D se cumple algo y tengo que negarlo. Pues entonces lo que tengo que decir es que existe un D para el que ese algo no se cumple. Y ahora vuelvo a aplicarla. Para todo periódico se cumple algo. Bueno, pues lo que tengo que decir es que existe un periódico para el que no se cumple ese algo. Finalmente, la negación de esta proposición, que P lee ese periódico el día D, la negación de eso es que P no lee ese periódico el día D. Bueno, pues si ahora leemos literalmente esta frase, lo que queremos decir es que para todas las personas hay al menos un día y un periódico tal que P no lee ese periódico en ese día. Eso es justo lo contrario de lo que estamos diciendo aquí arriba. Aquí arriba decimos, hay gente que lee todos los periódicos todos los días. Aquí lo que estamos diciendo es que para todas las personas hay al menos un día y un periódico en el que P no leyó ese periódico ese día. ¿Veis cómo gracias al lenguaje matemático podemos negar fácilmente frases que de otra forma en lenguaje natural sería bastante difícil llegar a la negación correcta? Pasamos ahora a lo que se llaman las demostraciones matemáticas. Las demostraciones matemáticas tienen muchísimas posibilidades de realizarlas. Veremos varias de ellas. Vamos a empezar por una que se llama modus ponens. El modus ponens se formaliza matemáticamente de la siguiente forma. Yo quiero demostrar que A implica B. Y para hacer esto, lo que tengo que hacer es suponer que A es cierto. Y entonces, si A es cierto y A implica B, y todo esto es cierto, entonces todo esto implica B. Esto es lo que se conoce por modus ponens. Yo quiero demostrar que A es igual a B, voy a empezar suponiendo que A es cierto y voy a comprobar si B es cierto. Y la mayoría de las demostraciones matemáticas se realizan de esta forma. Yo empiezo suponiendo que A es cierto, a partir de que A es cierto derivo otra propiedad que es cierta, otra proposición que es cierta, a partir de esta proposición derivo otra, y al final termino demostrando que esta B, que era la que yo estaba interesada, también es cierta. También puedo hacerlo en sentido contrario. Esto se llaman demostraciones hacia adelante. Puedo hacer una demostración hacia atrás. Puedo suponer, yo quiero demostrar que B es cierta. Para demostrar que B es cierta voy a intentar demostrar algo más sencillo, que voy a llamar la proposición B sub n. Para demostrar que B sub n es cierta, voy a intentar demostrar algo más sencillo, que B sub n menos 1. Y así voy demostrando cada vez cosas más sencillas hasta que llego a una que puedo demostrar a partir de A. Suponiendo que A es cierta, entonces demuestro B1, B1 demostraría B2, Bn y Bn demostraría B. Vamos a poner un ejemplo de este tipo de demostraciones hacia adelante. Yo quiero demostrar que el cubo de cualquier número impar es también un número impar. Entonces para eso tengo que formalizar el teorema que quiero demostrar. Mi teorema es que el cubo de cualquier número impar también es impar. Bueno, para formalizar eso vamos a definir dos proposiciones. La primera proposición es que el número x es impar. Y lo que yo quiero demostrar es que x cubo también es impar. Esa va a ser mi proposición B. Entonces yo lo que quiero demostrar en este teorema es que A implica B. O sea que si el número x es impar, entonces B, el x cubo, también es impar. También lo puedo leer como que B es una condición necesaria para A. O sea,
para que para que un número x sea impar, una condición necesaria es que su cubo también sea impar. Vamos a demostrar A implica B. Bueno, pues empiezo suponiendo que A es cierto. Si A es cierto, es decir, x es realmente un número impar, pues si x es impar, yo puedo escribirlo como 2k más 1. 2k más 1, donde k es un número entero. Veamos, por ejemplo, el 5 es un número impar y se puede escribir como 2 por 2 más 1. El 7 es un número impar y se puede escribir como 2 por 3 más 1, etc. Cualquier número impar siempre lo puedo escribir como 2k más 1, siendo k un número impar, un número entero. Entonces, si esto es cierto, vamos a calcular x cubo. X cubo será 2k más 1 al cubo. Esto operando un poquito, llegamos a esta expresión. Sería 8k cubo más 12k cuadrado más 6k más 1. Y sacando factor común 2 de esta primera parte, de estos tres primeros términos, pues yo podría escribir 2 factor común de este otro número más 1. Pero este número, k es un número entero. Luego 4k cubo más 6k cuadrado más 3k es otro número entero, diferente, pero sigue siendo un número entero. A este número entero lo voy a llamar k'. Es decir, que x cubo lo puedo escribir como 2k' más 1, siendo k' un número entero. Luego, x cubo es un número impar también, porque lo puedo escribir de forma 2 por un número entero más 1. Luego, suponiendo que x era un número impar, he llegado a la conclusión de que x cubo también es un número impar. Por lo tanto, he demostrado que A implica B. Eso es lo que se llama modus ponens. Yo quiero demostrar que A implica B. Empiezo suponiendo que A es cierto. Es como que pongo, eso es el modus ponens, pongo que A es cierto y compruebo si B también es cierto. Otro ejemplo. Quiero demostrar que una condición necesaria para que un número natural sea múltiplo de 360 es que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 120. Bueno, pues de nuevo tengo que formalizarlo. Lo que vamos a definir es la proposición A ser múltiplo de 360, la proposición B ser múltiplo de 3 y de 120. Y lo que necesito demostrar es que A implica B. Es decir, que B es una condición necesaria para A. Es decir, ser múltiplo de 3 y de 120 es una condición necesaria para ser múltiplo de 360. Bueno, pues de nuevo el modus ponens. Vamos a empezar suponiendo que A es cierto, es decir, que X es un múltiplo de 360. Si X es un múltiplo de 360, entonces yo puedo escribir X como 360 por K, siendo K un número entero. Pero 360 yo lo puedo descomponer como 120 por 3, con lo cual veo que X es 120 por 3 y por K. Y de esta factorización es obvio que X es un múltiplo de 120. De hecho es 120 por otro número, 3K. Y que también X es un múltiplo de 3 porque es 3 por otro número, que es 120K. Luego A y B, B es cierta. Y por lo tanto, suponiendo que X era múltiplo de 360, he llegado a la conclusión de que tiene que ser múltiplo de 3 y de 120. Luego A implica B. De nuevo, el modus ponens. Vamos a demostrar ahora que B es una condición suficiente para A. B es una condición suficiente para A, es que B implica A. Bueno, pues ahora vamos a intentar demostrar que para que cualquier número natural sea múltiplo de 360 es suficiente con que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 120. Vamos a ver. Vamos a definir la proposición ser múltiplo de 360 como la proposición A. Vamos a descomponer esa ser múltiplo de 3 y de 120, vamos a descomponerlo en dos subproposiciones. La primera, ser múltiplo de 3, la segunda, ser múltiplo de 120, y lo que estamos utilizando en nuestro teorema es que es B1 y B2, es decir, ser múltiplo de 3 y ser múltiplo de 120. Y yo lo que quiero demostrar es que si algo es múltiplo de 3 y de 120, o sea que B
implica A. Pues si algo es múltiplo de 3 y de 120, entonces es también múltiplo de 360. Igual que para demostrar que algo es cierto, tengo que dar una demostración formal. Para demostrar que algo es falso, me basta con dar un ejemplo, un contraejemplo. Un contraejemplo es dar un ejemplo en el que eso no se cumple. Vamos a suponer, por ejemplo, el número 240, x igual a 240. X igual a 240 es múltiplo de 3, puesto que es 3 por 80. También es múltiplo de 120, puesto que es 120 por 2. Luego, b es verdadera, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 120. Pero sin embargo, a no es verdadera, porque 240 no es múltiplo de 360. Luego, he demostrado que b no implica a. Cuidado con la forma de leer esto. Es que b no implica a. O sea que el ser múltiplo de 3 de 120 no implica ser múltiplo de 360. Es diferente de b implica no a. O sea que si b se cumple, entonces no se cumple a siempre. ¿Vale? Por ejemplo, 720 es múltiplo de 3 y de 120 y además es múltiplo de 360. Entonces hay números que cumplen b y no cumplen a, y hay números que cumplen b pero no cumplen a. Otro ejemplo. Vamos a demostrar que x igual a menos b más menos, en este caso solamente la raíz positiva, más raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, que es la solución clásica de la ecuación de segundo grado, es efectivamente solución de la ecuación de segundo grado a x cuadrado más bx más c igual a 0. Bueno, pues vamos a definir de nuevo dos proposiciones. La proposición de que ax cuadrado más bx más c es igual a 0, la proposición de que x es igual a esta fracción, y lo que quiero demostrar es que si esto es cierto, entonces b también es cierto. O sea que si esto se cumple, entonces x es solución de esta ecuación. Para demostrar eso, lo que vamos a intentar es si a implica b, entonces debe también ser cierto. Ahora defino una proposición intermedia P1 en la que sustituyo x por el valor que propone a. Entonces sustituyo x en la ecuación de segundo grado por el valor que propone a, la proposición a. Entonces sería a y sustituyo x al cuadrado más b y sustituyo x más c igual a 0. Y ahora lo que voy a intentar demostrar es que B1 implica B. Entonces, de A es obvio. O sea, A implica B1 y ahora B1 quiero demostrar que implica B. Bueno, pues B1 yo puedo desarrollar este cuadrado. Desarrollamos el cuadrado con un poquito de cuidado. Más B, de nuevo, esto no hemos hecho nada, más C es igual a 0. Si ahora operamos un poquito, pues vamos desarrollando estos productos que tenemos aquí, este otro producto que tenemos aquí, vamos desarrollando las fracciones, nos queda esta otra expresión y vemos cómo esta expresión pues se van cancelando todos los términos. Estos dos términos de aquí se van cancelando con este, la c se cancela con este y esta fracción de aquí se cancela con esta fracción de aquí. Con lo cual al final nos queda que 0 es igual a 0. 0 es igual a 0 es una proposición que siempre es cierta. 0 es igual a 0, por supuesto que sí. Eso es lo que se llama una tautología, una proposición que siempre es cierta, que no depende de los valores particulares que le demos a b, a c o a x o a cualquier otra variable. Se llama una tautología. Luego, a sí que implica a B1 y B1 implica B. Entonces hemos utilizado esa demostración por paso. A partir de A intento demostrar algo más sencillo y de ese algo más sencillo pues se deriva la proposición final que estoy intentando demostrar. Ahora existen otros tipos de demostraciones en los que tenemos que demostrar en las dos direcciones. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que A implica B y que B implica A, o sea que A sí solo si B,
Pues tengo que demostrar los dos sentidos. O sea, tengo que demostrar que A implica B, como lo hemos hecho antes, y tengo que demostrar que B implica A, como lo hemos hecho antes. Por ejemplo, yo quiero demostrar que una condición necesaria y suficiente, esto es lo que nos está indicando que es una demostración del tipo sí y solo sí, para que un número natural sea múltiplo de 360 es que sea múltiplo de 5 y sea múltiplo de 72. Para demostrar que esta implicación se da en los dos sentidos, vamos de nuevo a formalizar y dar proposiciones, nombres a cada una de las proposiciones que aparecen en el enunciado. Por ejemplo, ser múltiplo de 360 lo vamos a llamar la proposición A. El ser múltiplo de 5, B1, ser múltiplo de 72, B2, y B1 y B2 es la proposición ser múltiplo a la vez de 5 y de 72. Entonces, para demostrar que A sí solo sí B, lo que tengo que demostrar es que A implica B y que B a su vez implica A. Bueno, pues son dos demostraciones por separado. Primero tengo que demostrar la primera y por otro lado la segunda. Vamos a demostrar que A implica B. O sea que si algo es múltiplo de 360, ese mismo número es múltiplo de 5 y múltiplo de 72. Esta es una demostración que ya hemos hecho en una transparencia anterior, en un ejercicio anterior. Vamos a suponer que x es un múltiplo de 360, entonces existe un número natural k, tal que x se puede escribir como 360 por k. Pero es que a su vez 360 yo lo puedo descomponer como 72 por 5. Luego x va a ser 72 por 5 y por k. Luego de esta factorización se ve claramente que x es múltiplo de 72 y que x es múltiplo de 5. Ya he demostrado que si algo es múltiplo de 360, entonces lo es también de 5 y de 72. Ahora tengo que hacer la demostración contraria, que si algo es múltiplo de 5 y de 72, entonces también es múltiplo de 360. Bueno, pues vamos a suponer que la x es múltiplo de 5. Luego debe existir un número k1 tal que x sea 5 por k1. Un número además, k1 tiene que ser un número natural, no puede ser cualquier número fraccionario o real. De nuevo, supongamos ahora que x también es múltiplo de 72. Luego debe existir otro número natural k2, de forma que x sea 72 por k2. Y que se cumplen las dos cosas al mismo tiempo, eso es lo que está diciendo b. B dice que se cumple, que es múltiplo de 5 y que es múltiplo de 72. Vale, pues si x es múltiplo de 5 y múltiplo de 72, entonces, y x es único, es un número el que sea, pues tiene que ser que 5k1 tiene que ser igual que 72k2. Si despejo k1, por ejemplo, pues será 72 quintos de k2. Pero k1, acordémonos que era un número natural. Luego, no puede, k2 no puede, tiene que ser un número múltiplo de 5, porque si no lo fuera, entonces este producto me daría un número racional, pero k1 no es racional, es entero, con lo cual, o natural, con lo cual debe ser k2 múltiplo de 5. Entonces debe ser que k2 se puede escribir como 5 por k3. Si yo ahora sustituyo k2 como 5 por k3 en esta otra expresión, la de b2 por ejemplo, pues lo que tengo es que es 72 por 5 por k3, porque habíamos dicho que k2 era múltiplo de 5. Luego, si yo ahora agrupo este factor, me queda que x es 360 por k3. Es decir, que x lo puedo escribir como un múltiplo de 360. Y he demostrado que si un número x es múltiplo de 5 y de 72, entonces también lo es de 360. Y hemos dado la demostración de que estas dos condiciones, estas dos proposiciones, son condiciones necesarias suficientes la una de la otra. Si yo quiero demostrar que A no implica B, es decir, que A implica B es falso, esto es lo que... Si yo quiero demostrar que A no implica B, es que A implica B es falso, no significa que A implica no B, que es una proposición diferente. Lo que tengo que demostrar para que esto sea falso, acordaros de cuál era la definición del operador implica, es que B es falso y A es verdadero. De nuevo lo vamos a poner en términos del ejemplo que utilizamos al introducir el operador. Yo
la afirmación es que voy a ir al banco, si el banco está abierto me traeré 1000 euros. Bueno, pues si yo quiero demostrar que esa afirmación es falsa, es decir, que si vas al banco, si el banco está abierto, te traerán 1000 euros, lo que tengo que demostrar es que no te trajiste los 1000 euros, que B es falsa, pero que el banco estaba abierto. Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Vale? Es decir, que B es falsa, no te trajiste los 1000 euros, pero A es verdadera, con lo cual el banco estaba abierto. Era la condición que decíamos en la que decíamos que habías mentido al decir esa afirmación. Bueno, pues no tengo que probar. Lo que tengo que probar es lo que hemos dicho. Lo que no tengo que probar, o sea, no una demostración inválida de que la afirmación era verdadera, de que la afirmación es falsa, perdón. Una demostración inválida sería demostrar que B es falso, es decir, que no te trajiste los 1000 euros. Si yo demuestro que tú no te trajiste los 1000 euros, no he demostrado todavía que la afirmación, si el banco está abierto, me traeré 1000 euros, era falsa. Tampoco tengo que demostrar que A es falsa, es decir, que el banco estaba cerrado. Si yo demuestro que el banco estaba cerrado, todavía no he demostrado que tu afirmación era falsa. No tengo que demostrar que B es verdadero, pero que A es falso. Por ejemplo, que te trajiste los 1000 euros, pero que el banco estaba cerrado. Podría ser, ya vimos en su día, que el dinero te lo hubiera dado un amigo. Entonces, si yo demuestro que B es verdadero, pero que A es falso, todavía no he demostrado que A no implica B. Tampoco tengo que demostrar que A y B son falsos. Es decir, que no te trajiste los 1000 euros y que el banco estaba cerrado. Bueno, esto que con los 1000 euros y el banco pues se ven de forma relativamente sencilla, a veces cuando estamos demostrando teoremas más complejos en álgebra, pues se hacen demostraciones incorrectas. A veces se demuestra que B es falso, o que A es falso, o que B es verdadero y B, pero A es falso, etcétera. Entonces hay que tener cuidado y por eso estamos introduciendo este tema de lógica antes de empezar con el temario de álgebra en sí mismo. Entonces, si yo sé que B es falsa y quiero demostrar que A implica B, esta es una situación diferente. Yo sé que B es falsa, o sea, no trajiste los 1000 euros, pero quiero demostrar todavía que A implica B. Entonces, lo que tengo que demostrar es que A también es falsa. Fijaos que estaría en esta entrada del operador implica. El operador implica para todas las combinaciones de A y B se define de esta forma. Entonces, si yo sé que B es falsa, estoy o en esta condición, en esta fila, o en esta fila. Si yo quiero demostrar que A implica B todavía es verdadera, lo que tengo que demostrar es que A era falso. Entonces, si yo sé que no te trajiste los 1000 euros, que B es falso, para demostrar que esta afirmación todavía era verdadera, lo único que tengo que demostrar es que el banco estaba cerrado. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero demostrar que A implica B o C. Es decir, que A implica B o C. Quiero demostrar que eso es verdadero. Y demuestro que es falso que A implique B y C. ¿He terminado? Pues la respuesta es que no. Todavía me queda un trabajo extra, ¿no? Vamos a verlo a nivel de tabla de verdad. Yo tengo A, B y C, todas las posibles combinaciones, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, etc. Voy a calcular cuánto vale B o C. Pues B o C, utilizando la tabla de verdad del operador O, pues nos quedaría esta columna. Y ahora quiero demostrar que voy a calcular A implica B o C. A implica B o C es A, la columna de A, implica la columna de B o C. Y de nuevo, utilizando el operador, la tabla de verdad del operador implica, pues llegaríamos a este resultado. Yo ahora lo que he demostrado es que es falso que A implique B y C. Bueno, vamos a ver cuánto vale B y C. B y C vale esto, y que A implique B y C, que vale esto. He demostrado que es falso, es decir, que nos encontramos en alguna de estas tres filas.
Eso es lo que hacemos en esta transparencia, sacamos las 3 filas. Entonces, yo sé que A implica B y C es falso. ¿He demostrado que A implica B o C es verdadero? No. En 2 de los casos sí es verdadero, pero hay un caso en el que no. Con lo cual, lo que tengo que demostrar para demostrar que A implica B o C es verdadero es que estamos en alguna de estas 2 filas, con respecto a que no estemos en la primera fila. Lo que distingue estas 2 filas de la primera fila es que en la primera fila B y C las 2 son falsas, mientras que en la segunda y tercera fila alguna de las 2 es verdadera. Luego lo que tengo que hacer es demostrar que alguna de o B o C es verdadero. Entonces, para terminar la demostración que estábamos haciendo, tengo que demostrar todavía que B o C es verdadero. Y si B o C es verdadero, entonces nos habremos quedado con estas únicas 2 filas, y el hecho de haber demostrado que A implica B y C es falso, sí que demuestra que A implica B o C es verdadero. Todo esto, que parece algo bastante lioso, luego en la práctica pues tiene su importancia al hacer demostraciones. A veces se hace una demostración de forma incorrecta porque nos dejamos cabos sueltos, ¿no? Este sería un ejemplo de cabo suelto. He hecho la demostración casi completa, pero todavía me falta por demostrar alguna de las condiciones para que esto sea cierto. A implica B o C sea cierto. Vamos a ver ahora un ejemplo de demostración hacia atrás. Las demostraciones que hemos estado haciendo hasta ahora eran demostraciones hacia adelante. Yo suponía que A era cierto, iba derivando diferentes cosas hasta que demostraba que B era cierto. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a ir intentando a partir de B e ir poniendo proposiciones cada vez más sencillas, de forma que al final la A implique esa otra proposición más sencilla. Entonces, yo quiero demostrar, por ejemplo, que para todo número real mayor que 0, o sea, para todo número real positivo, se cumple que x más 1 partido por x es mayor o igual que 2. Vamos a definir la proposición x mayor que 0. Vamos a definir la proposición x más 1 partido por x es mayor o igual que 2. Y lo que quiero demostrar es que A implica B. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pasar de B a condiciones un poco más sencillas. Por ejemplo, esta B yo la puedo reexpresar con una proposición que voy a llamar C1 de esta forma. O sea, es simplemente pasar el 2 al otro lado restando. Si ahora lo que hago es coger toda este 2 toda la ecuación que me ha quedado al restar 2 y pasarlo al otro lado, y lo expreso todo como una fracción, pues lo que me quedará será x cuadrado partido por x más 1 partido por x menos 2 por x partido por x. O sea, lo que he hecho ha sido expresar todo esto como una única fracción. Aquí tenía diferentes términos, he puesto el denominador común x. Ahora me doy cuenta que esto, que lo que tengo aquí arriba, es realmente la expresión de x menos 1 al cuadrado. Entonces, C3 implica C2, C2 implica C1, C1 implica B. Eso es lo que tenemos aquí. C1 implica B, C2 implica C1, C3 implica C2. Ahora, a partir de A, de que el número es mayor que 0, ¿es más fácil demostrar C3? Pues sí, claro, si x es mayor que 0, este denominador es positivo, el cuadrado de cualquier cosa es siempre un número positivo, luego el cociente de dos números positivos también es positivo. Luego, si x es mayor que 0, este cociente también es mayor que 0. Luego, a partir de A, he demostrado C3. C3 demuestra C2, C2 demuestra C1, C1 demuestra B, implica B. ¿Por qué lo llamamos demostraciones hacia atrás? Porque la puedo escribir de esta forma. Esta era la B que yo quería demostrar.
esta b, si esto es cierto, entonces b será cierta. Para que esto sea cierto, necesito que esto sea cierto. Para que esto sea cierto, necesito que este sea cierto. Y para que esto sea cierto, necesito que esto sea cierto. Pero esta era mi A, esta era mi B. Luego A implica C3, C3 implica C2, C2 implica C1, C1 implica B. Suponiendo que A es cierto, toda esta cadena es cierta y habré demostrado que efectivamente si un número es mayor que 0, entonces esta propiedad se cumple. Aquí hay otro ejemplo de demostración hacia atrás. Ahora vamos a escribirlo de una forma un poco más natural, en la que ya vamos escribiendo las implicaciones hacia atrás directamente. Yo quiero demostrar que para cualquier pareja de números reales positivos, la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Bueno, pues esto es lo que yo quiero demostrar. Llevándome este término al otro lado, pues tendré esto. Si yo logro demostrar esto, automáticamente tendré que esto es cierto. Igual, ahora cambio el signo, multiplico por menos 1 toda la ecuación. Este término pues pasa de tener signo negativo a tener signo positivo. Este pasa a tener signo negativo. El 0 por menos 1 pues se queda igual. Y una cosa muy importante que a veces se nos olvida en las demostraciones es que tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Antes era parte izquierda menor que la parte derecha. Si multiplico por un número negativo será parte izquierda mayor que la parte derecha. Dado que x e y son números positivos, eso era nuestra suposición al principio, entonces los puedo escribir como un cierto a cuadrado y un cierto b cuadrado para unos números a y b reales. Luego yo ahora puedo sustituir que esto se cumplirá si a cuadrado más b cuadrado partido por 2 menos ab, que es la sustitución de x e y por sus expresiones en función de a y de b, pues son mayores que 0. De nuevo, multiplico por 2 toda la ecuación, me queda esto. Esto es igual que el cuadrado de la diferencia entre a y b. O sea, a menos b al cuadrado da a cuadrado más b cuadrado menos 2ab. ¿Esto es cierto? Pues sí, esto es cierto siempre, puesto que es el cuadrado de cualquier número. O sea, a menos b será un número cualquiera. El cuadrado de un número cualquiera siempre es mayor o igual que 0. Luego ahora se activa toda la cadena. Esto es cierto, por lo tanto esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, este es cierto, este es cierto, y habremos demostrado nuestra proposición inicial. Con esto terminaríamos nuestra presentación sobre el modus ponens y en la siguiente sesión veremos otras técnicas de realizar demostraciones matemáticas. Con diferencia, el modus ponens es la técnica más utilizada, aunque existen otras técnicas como existen a continuación que son útiles en casos concretos.